Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. En este podcast vamos a hablar. Y vamos a hablar de esos temas que tenemos guardados, que no nos atrevemos a contarle a nadie, de esas experiencias que nos han marcado. Se trata de hablar con la verdad y sin miedo al qué dirán, de desnudar nuestros sentimientos y compartirlos en un espacio seguro. Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Pláticas al Desnudo. Mi nombre es Paola Alarcón y hoy vamos a hablar. El tema de hoy es ¿por qué viajar solo? ¿Por qué viajar solo o sola es una buena idea? Así que quédate hasta el final, comparte este episodio porque hoy, en la compañía de mi invitada, que es Vanessa Roca, la autora del libro Descubre cómo viajar solo, te vamos a dar todos los tips y todo lo que necesitas saber para emprender esta aventura. Quédate hasta el final y comparte. Adelante, Vanessa, bienvenida. Hey, hola Paola, gracias a todos los oyentes por esta oportunidad de pasarla bien y empezar un viaje increíble en este podcast. Sí, Vane, cuéntanos tú ahorita dónde te encuentras, quién eres, háblanos un poquito de ti. Bueno, lo voy a resumir así. Yo nací en Bogotá, en Colombia, pero tuve un segundo nacimiento cuando viajé a Asia, a la India, y luego por cosas de la vida pude viajar por 11 países más y ahora estoy establecida en Madrid, España. Y desde aquí les hablo del invierno de Europa. Del invierno europeo. Ay, aquí también se sufre mucho con el invierno. Eres team calor también, ¿verdad, Vane? Sí, yo el frío no lo llevo para nada bien. Y hoy está cañón. Oye, Vane, cuéntanos, o sea, viajar sola, ahorita que dijiste de tu viaje a la India, ¿fue tu Sí, primer viaje sola? ¿Cómo fue la primera vez que saliste de tu país? ¿Cómo fue esa experiencia? la primera vez que viajé sola fue cuando tenía 22 años y lo hice a Brasil. Entonces me fui a estudiar ya portugués. Y lo interesante era ver de pronto que en el momento en que yo terminaba la universidad, se me presentaba la oportunidad de salir y digamos que la gente que estaba a mi alrededor siempre era, pero ¿con qué dinero? ¿Y cómo vas a ir? ¿Y vas a regresar? En esa época yo tenía un novio, que era el novio de toda la vida, y él tampoco me apoyaba, era que yo decía, ah, usted se va a conseguir un brasilero, y yo como que, ¿what? Sí, Y se sentía como la incomodidad de que uno ya pudiera salir pues del país, porque usualmente digamos que hace ya 10 años atrás el mundo no era como ahora, que es más sencillo los vuelos y las alternativas para todos, ¿no? Antes era un poco más complejo. La gente que salía era como, ay, es millonaria o se ganó una beca o el suertudo o X cosa, entonces siempre le daban esa connotación. Y es verdad que un viaje te amplía toda tu capacidad de aprendizaje y la dimensión de percepción que tienes sobre ti misma o ti mismo y el mundo a tu alrededor. claro. Entonces, Brasil fue un destino en el que primero me enseñó a aprender un segundo idioma, que en ese caso era el portugués. Y también entendí que los tonos del portugués, así como tan románticos, como tan Cantadito. sexys, se empezó a desarrollar mi sexualidad también, porque me parecían los hombres fascinantes. Usualmente en Colombia las mujeres son más atractivas que los hombres, pero es que uno salía allá a la Avenida Paulista y todos eran como tan diferentemente atractivos que yo en esa época era yo como, oh, llegué al cielo y en qué momento lo hice. Entonces para mí fue como ese aprendizaje de conocer mis gustos, las formas, los colores en las personas. Y eso fue un viaje increíble y luego de que tú viajas, eh, yo creo que ese bichito te picó y ya luego tu alma te va a pedir más y más viajes posteriormente. Esa Vale, experiencia fue perdón que te increíble. interrumpa. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí en Brasil? O sea, te fuiste a los 22 a estudiar portugués.
y luego estuviste... Euros, debo ser. Sí, yo y- estuve solo como unos 5 meses nada más, pero ya con eso uno aprende muy bien porque yo hice un curso intensivo, era todos los días casi 4 horas estudiando más viviendo, ah, entonces padre. da para aprender rápido. Qué padre. ¿Qué fue, qué se te hizo complicado ahí? O sea, en esa primera experiencia, o sea, ¿qué dices complicado y no sé, qué obstáculos se te presentaron, retos? Bueno, yo creo que uno de los retos es el hecho de romper el miedo a comunicarse por ser juzgado porque tú te vas a equivocar cuando hablas un idioma que no conoces. Claro. Entonces, siempre tú vas a decir, ay, no, me voy a equivocar o no me van a entender o voy a estar loca o etcétera. Porque pasa eso. O sea, uno va a hablar portugués y yo no hablo muy bien, ¿qué me van a decir? Entonces, digamos que ese es el primer reto que tú tienes que romper contigo misma en cualquier país, ya sea que llegas y vas a hablar inglés, que fue lo que me sucedió en India, por ejemplo, o no sé, a ti, por ejemplo, Paola, con el idioma japonés, que yo también te veo a ti, que te da durísimo el hecho de estudiarlo, además que es súper difícil. Em, digamos que para todos es un reto salir esa brecha y hacer ese paso y decir, venga, me voy a equivocar, pero no pasa nada, es parte de mi aprendizaje y nadie me va a juzgar más allá que yo misma. Entonces, cuando tú pasas esa brecha, te das cuenta que el miedo al final es una creación de, como efímera de tu ego. De un juicio que misma tú te estás dando por tus inseguridades. Pero las inseguridades solo se eliminan cuando tú te arriesgas a equivocarte. A través de la equivocación hay un crecimiento. Y siempre nos han hecho ver que el dolor o el crecimiento, digamos, es difícil y demás, pero si uno lo abraza y dice, hey, no pasa nada, esto es parte del proceso, digamos que es el reto más grande que al inicio a todos nos toca cuando salimos de nuestra zona de confort. Y más Ujú. cuando es que pues no habla tu idioma, ¿no? En este caso que tú te fuiste a Brasil, el portugués, que aunque digamos que algunas palabras y cosas se parecen, es otro idioma y el grado de complejidad, yo siempre he dicho que no importa el idioma que sea, es complicado, o sea, a todos se nos puede hacer complicado, ¿no? ¿Qué, Total. qué ventajas, o sea, que ya ahorita mencionaste alguna de las ventajas que es eso, ¿no? El conocerte, o sea, el conocerte a ti mismo, pero ahora, ¿qué desventajas? O sea, ¿qué le viste de, digamos, el lado como negativo, a lo mejor esa barrera que te estaba deteniendo al principio? Es que, sabes, muchas personas, Vane, no, o sea, sí dicen así como que, ay, qué padre viajar, sí se me antojaría ir, no sé, a Europa, a otra parte de, incluso de su mismo país, pero es así como que no, es que puede pasar mil cosas, ¿no? O sea, no tengo dinero, voy a perder mi trabajo, o sea, ¿qué, como qué desventajas y qué ventajas le podemos dar a estas personas que tienen ese gusanito o que no lo tienen, pero que lo ven así como algo bien lejano? Claro. Voy a agregar un poco más de destinos a este viaje que estamos haciendo para que las personas vayan entendiendo más las ventajas y las desventajas. Claro. Luego de ir a Brasil, pues bueno, obviamente yo terminé en la India, que es un país donde hablan hindi, especialmente en el norte, porque hablan más dialectos, y, y el inglés. Entonces, cuando tú ya viajas a un país completamente distinto en cuanto cultural y ya Asia, porque digamos que es diferente viajar a un país occidental que a un país asiático. Su mentalidad y su cosmovisión e idiosincrasia es completamente distinta. Entonces, digamos que eso es un nuevo inicio de viajar completamente sola o solo allí porque es a veces chocante, precisamente porque en India en su momento había mucho machismo, un machismo muy fuerte hasta el punto de, por ejemplo, que yo me sentaba en una mesa a cenar con un amigo así
de otro país, y le daban la cuenta a él. No me miraban a mí, sino miraban al hombre. O sea, habían cosas como fuertes que en ese inicio yo sentí, yo decía, wow, va a ser muy difícil ganarme el respeto de eso. Y porque yo llegué a trabajar en una empresa donde vendían piedras, entonces la gente me decía, Vanessa, tú dejaste tu trabajo en Colombia como investigadora de mercados para irte a la India a trabajar en vender piedras, y así la gente se me preguntaba y yo decía sí, pero es que en este momento de mi vida yo no busco dinero, yo lo que quiero es experiencia de vida. Entonces muchas veces se nos olvida experimentar la vida. ¿Qué es experimentar la vida? Pues todos sus contrastes, perderse para encontrarse, enamorarse y volverse, y decepcionarse y volverse a enamorar, saber de la tristeza, saber de la pobreza, saber de la escasez, saber del llanto, aprender de la soledad, aprender de la alegría, de las conquistas internas. Todo eso es un viaje que uno debe sí o sí realizar, en lugar de estar de pronto a veces ocupándose en que debo terminar el máster y después otra especialización y luego salgo y voy a trabajar en esto y se me va la vida trabajando. Llegas a un burnout que estás tan quemado que te hace falta vivir. ¿Y qué es vivir? Pues un día levantarse y ver el sol, el atardecer, caminar, hacer el amor tranquila o tranquilo, no sé, enamorarte de un desconocido, irte a una ciudad X, amanecer un día en el desierto, o sea, tener tantas experiencias así excitantes que tú digas, wow, eso me alcanza para escribir un libro. Y digamos que eso yo empecé a hacer, empecé a acumular experiencias de vida, y un día me marcó bastante porque yo como que pude descubrir mis talentos internos, pude entender más mi intuición. Digamos que esas son las ventajas cuando tú viajas sola, es que nadie va a decidir por ti. Tú eres la que decide con quién ir, a dónde ir, hasta cuándo quedarse, cuánto te va a alcanzar, cuánto no. Y empiezas a abrir una serie de posibilidades, porque ¿qué sucede? Que la mente solo toma decisiones con base en lo que conoce. Pero ¿qué tal abrirse a lo desconocido? Hay cosas que tú no conoces, entonces no las puedes imaginar. Entonces, cuando las empiezas a ver cosas desconocidas, claro, tu capacidad digamos, de imaginación se amplía, y entonces se abre un camino y un mundo completamente, a veces se puede decir que es como imaginario, pero no, es real. Y dentro de esa realidad hay gente que es bondadosa, hay gente que es tolerante, hay gente que te va a dar un abrigo, que te va a dar una ayuda. Y eso es lo que no nos cuentan, porque como nos invaden de solo cosas negativas, no nos cuentan que en la invisibilidad hay actos de fe y hay actos de humanidad hermosos que uno puede experimentar en esos viajes. Y eso es como lo que quiero decirle a las personas hoy, a las que nos están escuchando o escuchando. Mira, anímate. Yo lo hice desde $500 y en eso basé la tesis del libro. Fue porque muchos en Latinoamérica estamos sobreviviendo con $500. Mira, no es verdad, tú puedes salir de eso. Y esta es una voz de esperanza, también aquí con la fuerza de Paula. Es una voz de esperanza que tú puedes vivir donde desees, pero tienes que creer, y para eso aquí tienes que organizarte y unirte a personas como nosotras que ya lo realizaron, y sentarte y escribir cuánto yo gano, cuánto son mis egresos, cuántos son mis deudas, cuánto es mi ahorro. Y ya por ahí, poniendo los números claros, empiezas a tener una percepción diferente, pero tú te puedes ganar lo que desees, no te quedes solo con los... ¿Cuántos son $500 en México? Como, no Como sé, 5,000 pesos, como cinco claro, o 10,000 pesos más. con 5.000 pesos tú sobrevives, porque no sueñas en pensar en que puedes vivir, no sé, vivir con $5.000, No, por ya, ejemplo. o sea, ya digamos que es un sueldo, o sea, digamos que es un sueldo muy, muy bajo, pero no Claro, dudo que mucha gente, o sea, o sea, sobreviviendo así uno, dos, tres trabajos y medio, pues, pasándola, ¿no? Yo creo que aquí la idea que tiene Vane para todos, o sea, es básicamente, quieres hacer algo, plantéalo, y creo que a muchos coincidimos en que escribirlo, no solamente pensarlo, es como que ya lo ves, ¿no? Como algo tangible, como no tan vago, sí, ¿no? Que aunque a lo mejor los números pues se vean como
pues poco o mucho, o no sé, yo creo que por eso que mencionas del dinero, yo creo que es el principal o El muchas principal razones excusa, que sí. hacemos una encuesta, o sea, ¿por qué no viajas? ¿Por qué no te vas a Europa? Pues porque no tengo el dinero para irme mañana, ¿no? O sea, o sea, digo, no cualquiera, pero sí muchos tienen ese anhelo y no lo hacen por esta causa. Si bien, como dice Vanessa, las cosas no te van a llegar, o sea, mágicamente, tienes que trabajar por ello. Y el primer paso es eso, tomar esa decisión y escribirlo, o sea, realmente checar tus finanzas y hacer un plan, ¿no? Total. Si uno no crea un plan y no lo escribe, pues se va a quedar ahí en algo imposible. Y la verdad, las cosas no son imposibles, es solo estrategia. Algo que les quería decir a eso y es como la revelación que tiene mi libro para que lo compren, apoyen a las personas que escribimos, es básicamente mira, siempre en Latinoamérica, porque es el mercado en el que yo escribí para el libro, Ujú. estamos pensando en Estados Unidos o en Europa para ir. Y yo los invito y las invito a que cambien su perspectiva y que se vayan a países asiáticos donde su moneda es realmente vale más, porque obviamente si uno se pone a comparar eso en euros o en pounds o en dólares, se ve mucho más lejano, pero a veces Asia te lleva a Europa o Asia te lleva a esos otros países. Entonces en Asia, especialmente la parte del sudeste asiático y el sur de Asia, especialmente porque esos países, tienes tu mayor poder adquisitivo. ¿Y qué es el mayor poder adquisitivo? Es esa capacidad de compra con una misma moneda, que eso es lo que yo pongo en el libro de manera súper fácil, digerible, y entonces tú empiezas a ver las posibilidades de otros destinos que te hablo ahí, como Sri Lanka, como Ah, India, como Vietnam, como Nepal. Esos países yo te los pongo ahí como opciones para que se te queden ahí como semillitas en la cabeza y decir, hey, mira, hay otras opciones, no tiene que ser Europa y Estados Unidos. Y te vayas a otros destinos lejanos, porque desde que tú tengas salud e inteligencia y juventud, todo va a ser posible. No te quedes tampoco ahí con la excusa todo matemático, porque también tú tienes que ponerle el sentido de la magia al viaje. Si yo me hubiese quedado esperando que tuviera dinero, yo jamás hubiera recorrido 11 países ni estaría viviendo en Europa ni escrito este libro. Yo jugué con lo que tenía. Yo tenía $500 y yo dije, con esto para adelante. Sí, y mi primer viaje fue con una deuda de tiquetes de ida. Yo tenía tiquetes de vuelta y tenía $80 en mi bolsillo. Y así empecé y ahí te voy narrando cómo yo hacía dinero en los destinos, cómo tú ir descubriendo tus talentos para ir generando ingresos mientras viajas. Todo eso uno lo va descubriendo en el viaje y vas viendo posibilidades. Entonces ese es como el valor agregado y las ventajas que te da pues el hecho de lanzarse a viajar. Y también cuando tú decías de las desventajas, bueno, hay muchas desventajas. ¿En qué sentido? De pronto estás muy vulnerable, tienes que aprender a valerte por ti misma en todo. Si te llegas a enfermar, te vas a un hospital y no te tienes que quejar porque tú decidiste viajar sola, entonces ahí empieza tu madurez. Otra desventaja puede ser que tienes que, en el caso de las mujeres, que a veces es el reto, pues tienes que saber defenderte cuando de pronto sientes que alguien te está acosando o no. Bueno, eso es como muy fácil de identificar, entonces ahí tú misma tienes que crear la estrategia de cómo salir de esas situaciones. Pero digamos que no es nada imposible, o sea, estás en México y también te están acosando, sí, o en claro, eso Colombia, entonces... pues son algo, y así como tú dices, o sea, pasa que también en nuestro país hay crimen y hay robos y hay muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que eso pues igual va a depender de tu sentido y también pues cómo vas viendo el país, o sea, cómo te mueves, vas checando todo. Ahora creo que es mucho más fácil porque pues internet, ¿no? Pero a lo mejor si estamos hablando de unos 10 años atrás, pues era como que buscar dónde había internet, Sí. dónde había un café internet, ¿no? Me imagino. Y esas cosas, para poder tener acceso a información. Acuérdense, chavos, que la información es poder. Ahora, otra cosa, piensen también si algo
de veras, o sea, grave sucede, como eso, que tengas que estar internado, algún percance, algún accidente, Todo va a salir bien al final. siempre, siempre pasa algo, siempre va a haber alguien que te ayude o va a haber alguien que te ayude para en ese momento y tú también, si decides regresar, pues es súper válido. Digo, es una Total. experiencia y totalmente te vas a quedar con un buen aprendizaje de eso, siempre para bien. Y yo las personas que conozco que han viajado, claro que pasan por situaciones, digamos, peligrosas, fuertes, pero todos, y ustedes aquí también son testigos, nadie que ha venido se arrepiente de haber Para tomado la nada. decisión de salir del país. O sea, pasan muchas cosas, es verdad, puede haber muchas complicaciones y demás, pero pues no te arrepientes de esa decisión que tomaste en un principio, aunque regreses, ¿no? Como les comentaba. Vane, entonces, ¿cuándo te nació lo del libro? ¿Qué países has conocido y cuándo empezaste, cuándo dijiste, tengo que escribir esto, tengo que comunicarlo y quiero que más personas pues se unan, ¿no? Que hagan esta aventura de viajar solo. Pues bueno, yo viví también en Francia, aprendí un poco de francés, se me ha olvidado un poquito, pero en su momento también fue difícil, por eso te decía. Luego también pude estar en Alemania, en Suiza, en Italia. Pude visitar Londres, Grecia, Nepal, y también pude trabajar un poco y vivir en México. Y México para mí fue una experiencia súper interesante porque yo ahí descubrí que no quería nada de lo que estaba haciendo en mi vida y renuncié. O sea, yo renuncié y le pagué y le dije inclusive a la empresa que me había llevado que yo me volvía. Y fue, o sea, fue duro cuando yo hice esa decisión porque eh, a mí me parece un poco triste, era como, pues va a sonar esto un poco difícil, pero yo lo veía así, era como ver que de pronto la espiritualidad es un acto como de respeto a sí mismo, donde tú te sientas en silencio y conectas con, con algo divino. Póngale el nombre que deseen para no meterme en idiosincrasias. Pero a mí me daba mucho dolor cuando veía gente arrastrándose arrodillada por una imagen. Cuando, sabes, a mí es como que se me amplió la mirada en cuanto al proceso de cómo tú ves a Dios y cómo te ves a ti mismo a través de Dios, ¿sí? Como el concepto de Dios. Ujú. Entonces, claro, en Latinoamérica se ve mucho como es del pecado, es del sufrimiento, es terrible, me hago daño, lloro, se me rompen las rodillas y entonces ahí yo tengo, digamos, X cosa, cuando de pronto en Asia es más como, mira, yo respeto mi templo, yo me siento en silencio, aquieto mis pensamientos, conecto más con la vida, con la intuición y bajo ese respeto también tengo una comunicación. Entonces, digamos, cuando yo enfrenté esos dos, para mí fue un choque, digamos espiritual cuando yo veía todo eso, porque yo lo veía como si estuviera viendo capítulos de películas y yo, uy, mira cómo de pronto en una ciudad le enseñan a uno como a quedarse quieto, en silencio, tranquilo, sin ese discurso del sufrimiento, el dolor y que el pecado y que te va hacia el infierno y todo eso, que la verdad eso divide mucho las mentes y cohíbe mucho al ser humano en su desarrollo personal. Y cuando ya veo de nuevo eso, que en sí la cultura latina está pegada al sufrir y al dolor y a la culpa, y así estamos en todo, estamos comiendo una papa frita y qué culpa. Estamos yendo al gimnasio, ya es un sufrimiento. Salimos de la zona de Ay, no, confort. con el gimnasio no te metas. Bueno, digamos, cosas así digamos, cosas que nos incomodan del día a día. Y ahí está esa cultura. Entonces, claro, yo cuando lo veo así empiezo a entender y a romper paradigmas internos y decir, hey, mira, hay cosas que me pueden incomodar mismo sin salir del país, pero yo las tengo que ver desde una mirada más compasiva, más amorosa, más integrativa y no Me abrió, desde...
sí me abrió, o sea, me cambió internamente como esa percepción de ver, digamos, porque uno también en Latinoamérica uno tiene mucho el concepto de Dios. Entonces para mí el concepto de Dios cambió y en la medida que cambió ese concepto de Dios se amplió en mí una expansión de mi ser. Entonces como que sí, me dio un alcance distinto de una cosmovisión diferente, pero yo lo veo ahora como energía, yo lo veo todo como energía y como cada persona tiene sus decisiones, su forma de creer, ¿sabes? Como que yo lo veo más así. Y en ese trabajo, que me encantan los números, yo dije, yo tengo que decirle a la gente estas experiencias. Y me llegaban muchas mujeres que me decían, Vane, tengo miedo de ir sola a la India, dime qué pasa, dime cómo es, no sé qué. Y cuando me di cuenta, yo empecé a hacer tours a la India por mí misma. Yo hacía todo, yo hacía absolutamente todo. Y ese fue un aprendizaje que se dio en una crisis de un viaje que me fracturé una vértebra cuando estaba haciendo mi sueño de ser profesora de yoga. Y la vida me dice, ahora te vas a quedar quieta. Y ahí ya, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? Y yo decía, ay, pues estoy cumpliendo mi sueño y preciso me fractura. Ahora me dicen que me quede en quietud para que se me solden los huesos. Y yo decía, y ahora yo de qué voy a vivir, yo qué voy a hacer. Entonces, una crisis. Y yo estaba sola, yo vivía en una casa con un artista hindú y yo vivía siempre, yo dormía siempre en el suelo, o sea, tenía un colchoncito, pero yo siempre dormí en el suelo, yo no tenía closet, yo no tenía muchas cosas. Y entonces ahí es cuando tú dices, Dios, me puedo morir ahí aquí y qué va a pasar con mi vida. Y yo dije, uy, no, tengo que hacer algo. Y ahí fue cuando nació la idea como de escribir un libro, pero todavía no se había gestado. En ese momento de crisis fue cuando yo empecé a escribir todos mis talentos, en qué soy buena, cuánto yo puedo cobrar por esos talentos. Y ahí descubrí que yo era muy buena para planear, para organizar eventos, para dirigir personas y empecé a ofrecer así X, como mira, yo te hago un tour por Jaipur o yo te hago un tour por la India en estas ciudades y te doy todos los tips, bla, bla, bla. Cuando me di cuenta todo empezó a rodarme y claro, eso me dio a mí para comer casi un mes. Y yo decía, Dios, aparte del yoga, pues tengo los viajes. Y ahí fue cuando, si te das cuenta, a veces la vida te lleva al extremo para mostrarte un propósito que tú tienes que hacer, pero si no estás en ese momento extremo, tú no lo vas a reconocer ni lo vas a poner en práctica. Y digamos que esos aprendizajes a flor de piel en mi introspección, esas rutas que yo pude tener, donde pude ver al Dalai Lama, conocí a Sadhguru, conocí a hartos yogis ¿sabes? Con personas Sí, claro. referentes, sí, pero yo nunca fue mi propósito encontrarlos. Era raro que yo dentro de esas rutas me los encontrara. Y era, o sea, todos los días era una aventura y era interesante ver eso. Y eso es lo que yo plasmo en el libro. Le indico a la persona cómo puede encontrar sus talentos, sus dones, que todos ya tenemos esos dones. Y en la medida en que tú los vuelvas al servicio de la humanidad y que sean sostenibles, pues tú puedes vivir de ellos. ¿Mm? Claro, mientras busques ese, no sé, esta chispa, ¿no? Que te mueve, no sé, en tu, pues en esta crisis, ¿no? Que decías, pues, ¿para qué soy buena? ¿Qué puedo hacer ahorita en estas circunstancias? Porque a veces uno es bueno para muchas cosas, ¿no? Pero también a veces las circunstancias, pues, no puedes desarrollarte o no puedes hacer para lo que eres bueno. Entonces, utilizar tu talento y adaptarlo a las situaciones, ¿no? Eso es también algo que siento que los viajes y las crisis también en general nos han ayudado a esto también, por ejemplo, ahora con pandemia, by the way, Mm, todos estuvimos en crisis de alguna manera, no solamente los que estuvieron en la enfermedad y mucha gente que lamentablemente falleció y de pronto se quedaron solos, o sea, familias completas y entraron en crisis y ahora qué hago, ¿no? Creo que ahí es donde surge este redescubrimiento, ¿no? O este renacer que tú sí. dices,
pues bueno, o sea, estoy aquí, tengo que salir adelante porque pues no me queda de Porque, otra, ajá, ¿no? Y entonces salen estas grandes ideas, como la tuya, que bueno, ahora empezaste a hacer los tours, ¿no? Que empezaste, ya no puedo sí. hacer yoga, bueno, ahí se queda en eso en pausa. Y pues bueno, voy a entrarle a lo que hay ahorita, que son los tours, ¿no? Qué interesante, Vane, todo lo que estás contando, porque digo, a algunos les hará que se queden pensando, más bien ese es el objetivo, ese es Sí, el objetivo, chavos, que te quedes pensando, meditando de, pues todo es posible, ¿no? Y hay muchas experiencias, y hay libros, hay libros como este que pueden ser una herramienta y te pueden inspirar o te pueden ayudar de alguna manera a sembrarte pues esta chispa, ¿no? De la que estamos hablando. sí, total. Y lo que tú decías, para mí mi libro fue mi compañía en pandemia, o sea, mientras que, digamos, todo el mundo estaba, la mayoría pasando cosas muy fuertes, Sí. yo descubrí que yo ya había vivido en pandemia hace mucho tiempo porque yo siempre me alejé para irme a los... Yo creo que a veces es un acto de respeto contigo mismo y con la sociedad a nivel solidario es cuando tú haces un acto de pausa y te alejas porque tu alma te lo pide. Y a veces hay gente que lo critica, ¿no? No necesitas irte lejos a una montaña para iluminarte. Ok, sí, a veces no es mandatorio que sea así, pero sí que hace bien para el ser. O sea, sí que hace bien a veces en algún momento uno tener un acto de valentía y alejarse, allá entras a la naturaleza y en ese silencio, porque al final el silencio no existe, siempre hay un ruido ambiente, ¿sí? El silencio al final se podría definir como una ausencia del ego, porque el silencio tú donde vayas siempre va a haber ruido. Vas a ir, si te vas a la naturaleza estarán los pajaritos, las hierbas y hay una melodía, digamos, pero entonces tú empiezas a entrar con esa sincronía con tu propio ser y es importante esos actos de valentía cuando tú decides alejarte. Y yo muchas veces ya me había alejado y para mí el tema de la pandemia fue sentarme a escribir y este libro fue mi gran compañía de eso, o sea, fue gestarlo durante toda la pandemia, decir, bueno, voy a centrar mi energía y mi tiempo, que ya tengo horas de sobra, pues para escribir, para dejar algo. Y así fue. Digamos que este libro fue escrito con amor, con intención, con mucha conciencia desde lo real. Tiene un lenguaje súper simple, amigable, así como ahorita nos estamos yendo a diferentes escenarios. Y la idea es que cuando tú lo termines, hagas los ejercicios que están ahí, que son ejercicios prácticos que a mí me funcionaron. Y digamos, es el valor agregado que te da el libro, que organiza o el viaje de tus sueños desde $500, es como el core del libro. Y de alguna manera ahí están todos los consejos, qué hacer si te dan crisis existenciales en el viaje, lo que no te cuentan cuando viajas sola o solo, todos esos tips adicionales, que comer o no en Asia, porque a veces la gente tiene ese tema de que, ay, que es picante, que me va a hacer daño. Entonces, digamos que yo ya con mi experiencia pongo ya estos menús, que tú vas a un menú y te sientas y no entiendes ni papa, ¿cierto? No entiendes nada. Entonces ahí ya te pongo las palabras y te las explico para que cuando, claro, tú llegas a ver el menú y decir, ah, bueno, dentro de todo esto que no entiendo, Vanessa me dijo que esto me hacía bien, ¿sabes? Como, entonces digamos que eso es una gran ayuda porque imagínate todo lo que estás pudiendo aprender en un libro que te resume 7 idas a la India, 11 países, 9 años de experiencia viajando. Te lo sintetiza en un libro muy claro. O sea, yo siempre digo, te estás ahorrando, hay tips ahí que yo doy que te puedes ahorrar casi entre 1.000 a 1.500 dólares solo comprando el libro. Imagínate la inversión. Inviertes 16 euros, que lo tengo en Amazon,
Pero mira, organizas tu viaje, ¿cuánto no te vale alguien que te organice el viaje, la logística, pagarle a eso? O sea, eso es harto dinero y tiempo, y Claro. ahí te lo están resumiendo. Vane, ¿dónde Entonces, lo pueden encontrar otra vez? Por favor, ¿lo puedes? sí, lo pueden encontrar en Amazon, Ajá. y lo escriben así, descubre cómo viajar sola en Amazon, y mi nombre es Vanessa Roca, Vanessa como pizza con dos zetas, y ya está ahí en Amazon, te aparece súper fácil. O en mi Instagram que pones @vanroca.espiritual, ahí en el primer link también está ahí. O en mi página web www.vanrocaespiritual.com también está ahí. O sea, todos, ponga Van Roca en Google, ahí le aparezco yo y ahí Oye, sale el no, libro. y aquí yo se los voy a dejar igual, ya saben que durante los episodios, si nos estás viendo en YouTube, aquí están apareciendo las cuentas de Vane y la mía también, pero por supuesto la de mi invitada. Oye, Vane, ¿algo más que quieras agregar? Recomendaciones, el mensaje final, conclusión a toda esta plática. Pues la conclusión es que yo le voy a hablar hoy a la gente que tal vez se siente hoy deprimida, con ansiedad, que son muchos porque la pospandemia dejó eso. Y hay muchos que estamos así o estamos luchando, y yo te digo, mira, no estás sola, no estás solo. Debes aceptar que a veces uno sí quiere morirse, hay momentos que uno no le ve sentido a la vida, pero eso es normal, es normal. Tú puedes salir de ahí, y la única forma es uniéndote a personas que te inspiran. Siempre uno tiene a alguien que le inspira, entonces, no sé, lee más libros de esa persona, escúchala más, whatever, y levántate de esa cama, deja ese celular de lado que te consume y sal a la vida, sal a caminar, sala por ese lado. Si te sientes sola, pues no sé, encuentra clases de yoga, de baile, de lo que tú desees, pero no te quedes en esa situación. Mira, es temporal y es mental. Tú no estás deprimido, no tienes ansiedad. Es solo una percepción de que te quedas en el cuarto a oscuras con ese celular. Ya bota ese celular y sal a la vida, y más bien escucha más podcasts como esto. Conéctate más, escríbeme a mí o a Paola, pero tú puedes salir de ese estado, y si lo quieres hacer es solo en tu ciudad. Si no, coge este libro, organiza ese viaje, los sueños, y levántate y anda, como dicen por ahí, que no estás sola, o sea, no estás solo, ni estás sola. No te preocupes, estamos en momentos difíciles, pero tú vas a salir de ahí, y esta es una voz que, mira, te habla el Dios en el que tú creas. Te hablo por medio de mi voz para que te levantes y te llegue luz en el lugar donde estés escuchando este podcast, donde quieras que estés, que se remueva todo sentimiento de escasez, de pobreza, de falta de visión, que se remueva ahora, y que llegue la luz a ti, llegue la paz, la plenitud, y te levantes y salgas de ese estado, porque todos podemos ser felices y tú ya eres feliz. Solo libérate de las ideas que te hacen sufrir. Tienes todo para salir. Y ese es como un mensaje más grande para todos los oyentes. Los quiero, les envío amor, abundancia, y vamos a salir adelante siempre. Claro que sí, para adelante. Cualquiera que sea tu situación, o sea, lo mejor que puedes hacer es moverte y hacer algo. Lo que tú quieras, cualquier actividad, pintar, correr, cantar, no sé, ir a charlar con un amigo. Y también si necesitas ayuda, pídela. O sea, de verdad, terapia, lo que tú quieras, pero muévete, no te quedes ahí acostado, sentado. De verdad que ahí no te va a llegar nada, nada más que más tristeza tal vez. Pero bueno, amigos, yo por mi parte, pues encantada como siempre, Vane, muchísimas gracias por tu tiempo. Ella está ahorita en España, que son en la mañana, no sé qué hora es en la mañana, Ya son por ahí. las 3 de la tarde. Ah, las 3 de la Imagínate. tarde, caray. Bueno, aquí en Japón ya van a ser las 11 de la noche, amigos. Y pues bueno, este podcast es con mucho cariño para todos los que nos están escuchando. Y pues si llegaron hasta acá, los invito a que nos sigan a mí y a Vanessa. Aquí les voy a dejar, nuevamente les repito, los links de ella, donde la pueden encontrar. Y a mí también me encuentran como Pláticas al Desnudo. Y nosotros nos vemos la próxima. Bye bye.
Bye, gracias.